El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días o buenas noches, cuando sea que estén viendo este video. Para los que los ven en vivo, buenas tardes aquí en México. Soy el doctor Sergio Saldívar. Bienvenidos a un Neurolife más. En esta ocasión no vamos a hablar de esclerosis múltiple, aunque casi siempre hablamos de esclerosis múltiple, sino de una enfermedad que se llama síndrome de Guillain-Barré. A los que son como ya seguidores ya de antaño del canal, ya tenemos un video de esto, si no mal recuerdo. Muy a principios de cuando empezamos a hacer videos, había otro fondo. Yo hablaba un poco peor de lo que hablo ahora, que no hemos mejorado mucho en eso. Pero ahora recientemente en México está muy de moda el tema del síndrome de Guillain-Barré por una serie de casos, o un aumento en los casos en una región, en un estado que se llama Tlaxcala, en el centro de nuestro país. Entonces, pues han surgido muchas dudas sobre qué es el síndrome de Guillain-Barré, qué síntomas puedo presentar, si se trata, si se cura o si no se cura, si me puedo contagiar del síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Entonces, pues aprovechando que es un tema relevante ahorita en las noticias acá en México, pues vamos a aprovechar para hablar de él y tratar de despejar dudas. Ya saben, a los que están viendo esto en vivo, pueden dejar las preguntas que tengan del tema aquí en los comentarios. Y si tenemos ahí alguna pequeña oportunidad de leerlos, pues los contestamos las preguntas, ¿no? ¿Qué es? Perdón por la tos. ¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré? El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune, ¿no? Que es un término que hemos usado ya bastante en el canal. Ya muchos están familiarizados con que autoinmune pues son estas enfermedades o estos padecimientos en los que las defensas del propio cuerpo, ¿no? Nuestro sistema inmune se vuelve loco y decide atacar a algo que no debería atacar, ¿no? A eso, de una manera muy resumida, lo que es una enfermedad autoinmune. A diferencia de la esclerosis múltiple, por ejemplo, que hablábamos la semana pasada, el Guillain-Barré es una enfermedad del sistema nervioso periférico, es decir, de los nervios que están en el cuerpo y no tanto el cerebro y la médula. Voy a tomar agua porque si no voy a estar tosito el resto del video, así que denme una pequeña pausa. Esperemos que esto mejore. En fin, como les iba diciendo, los nervios periféricos también tienen mielina, ¿no? El mismo recubrimiento del que hablábamos la semana pasada en la esclerosis múltiple, pero aunque los dos tienen mielina, están hechos de diferente manera, ¿no? Entonces son mielinas pues como parecidas, como si fueran primas, como si compraran, no sé, unas papitas de una marca y otras de otra marca, aunque sean del mismo sabor, son de diferente marca, ¿no? Y eso también tiene implicaciones en el, perdón, en el tratamiento y en el diagnóstico de las enfermedades. Antes de que entremos a eso del diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Es importante saber qué síntomas da el síndrome de Guillain-Barré. El síntoma más común del síndrome de Guillain-Barré es la debilidad ascendente o parálisis ascendente. ¿Qué quiere decir eso? Que esta debilidad empieza de los pies hacia arriba y en los brazos empieza de los dedos hacia arriba, ¿no? Entonces, por lo general, las personas cuando empiezan a tener síntomas, notan que les cuesta trabajo mover el pie, ¿no? No tanto caminar con la pierna como tal, sino el pie lo arrastran y entonces eso les llama la atención o les cuesta trabajo hacer cosas que impliquen el uso de los dedos. Por ejemplo, no sé, abrir esta agua y quitarle la tapa rosca. Si yo tengo debilidad de las manos, pues no podría hacer eso. Esos son los síntomas más comunes, pero puede haber otros, ¿no? Que por ejemplo es el hormigueo o las parestesias, que es el término correcto. También distales, es decir, si yo siento que los pies como que me hormiguean y eso en el lapso de 3 a 5 días va subiendo, pues quizás pueda tener, ¿no? Guillain-Barré y debería buscar atención médica. A veces eso es complicado, ¿no? Porque hay gente
que tiene esta sensación de hormigueo o un dolor como que les quema las plantas de los pies, que es más común de otro tipo de neuropatías o de polineuropatías, como lo son la neuropatía diabética, por ejemplo, ¿no? El síndrome de Guillain-Barré es una polineuropatía también, pero entra en otra categoría de polineuropatías, pero a veces se confunden los síntomas. Mi recomendación siempre es que ante la duda, si ustedes no saben, bueno, es que a lo mejor es por algo bien X y se me va a pasar, mejor me espero. Mi recomendación es que no se esperen, ¿no? Busquen atención de alguien que sí sepa y que les diga, oye, ¿sabes qué? Esto es por la diabetes, puede que tengas Guillain-Barré, hay que hacerte más estudios, hay que internarte, etcétera, etcétera, ¿no? Y algo típico del Guillain-Barré es que ese como adjetivo, ¿no? Ese apellido que decíamos de ascendente puede seguir subiendo. Entonces, hay gente que dice, bueno, pues a lo mejor arrastro el pie, no pasa mucho, pero si eso sigue subiendo, puede tener otros problemas, ¿no? Eh, todos los músculos que necesitan nervios para moverse, pues se pueden ver afectados, incluidos los músculos de la respiración, ¿no? Si el síndrome de Guillain-Barré sigue subiendo y afecta a los músculos de la respiración, puede causar que el paciente no pueda respirar o le cueste mucho trabajo respirar y tenga que ser intubado, ¿no? Que esa es una de las cuestiones que hizo como prender las alertas en Tlaxcala, en México, para ver qué estaba pasando con estos pacientes. En realidad no son tantos casos cuando los vemos como de manera aislada, van como 80 casos, 84 la última vez que revisé, de los cuales se han muerto o han fallecido desgraciadamente 4 personas. Suenan a muy poquitos, ¿no? Pero hay que recordar que Tlaxcala es una comunidad pequeña que llegará más o menos al 1.000.000 de habitantes y que esos 80 casos pasen en el lapso de menos de un mes es algo raro, ¿no? Y que se tiene que investigar por qué está pasando. Que eso es quizás otra de las preguntas que se pregunta la gente, valga la redundancia, ¿no? ¿Por qué tanta gente se está enfermando, no? ¿Se lo estaban pasando entre ellos? ¿O cómo me puede dar o por qué me da Guillain-Barré, ¿no? La pregunta eso, o la respuesta más bien, es que este problema autoinmune empieza la mayoría de las veces por una infección precedente, una infección antes de eso, ¿no? Por eso es muy común para los neurólogos que veamos Guillain-Barré en invierno, ¿no? O en verano. Ahorita es una época atípica dentro de lo que cabe para ver síndrome de Guillain-Barré, que es algo más que prende ahí como las alertas en esto que está pasando en Tlaxcala, ¿no? ¿Por qué lo vemos en invierno y en verano? Bueno, en invierno la gente se hacina, ¿no? Es decir, se juntan todos, están en un solo cuarto, están todos muy pegados. A veces alguna gente pues no se baña, ¿no? Porque hace mucho frío o no se cambian la ropa. Y eso genera eh, que haya un aumento en las posibilidades de contraer alguna infección, ya sea por bacterias o por virus. Y en el verano es más o menos parecido, pero no del todo, ¿no? Sino que a veces, como hace mucho calor, ¿no? Por ejemplo, algo que es muy común en Latinoamérica, incluido México, ¿no? Pues comer en la calle, por ejemplo. Las condiciones de higiene de los alimentos o de la preparación de los mismos por el calor no es la misma y eso favorece infecciones gastrointestinales o virales respiratorias. De las infecciones gastrointestinales es importante que hagamos como un pequeño paréntesis, porque hay una infección que se llama Campylobacter jejuni, como tiene una bacteria, ¿no? Que es la que está más implicada en que alguien desarrolle síndrome de Guillain-Barré, ¿no? ¿Cuál es el problema con esto? Que para cuando alguien desarrolla el síndrome de Guillain-Barré ya pasaron más o menos en promedio unas 2 semanas de que tuvo la infección. Entonces, a veces ya no podemos encontrar qué fue la infección que tuvo, ¿no? Solo nos dicen, bueno, tuve gripa hace 2 semanas, ¿no? Como yo ahorita. Si en 2 semanas me ven que no puedo mover los brazos o las piernas, me llevan conmigo mismo. O pacientes que tuvieron una diarrea, por ejemplo, y que a las 2 semanas empiezan a tener estos problemas para caminar. Eso es un dato que es bien importante para nosotros. Siempre que vean a un neurólogo por algún problema así, pues les va a preguntar por infecciones o tiene que preguntarles por infecciones previas, ¿no? Ya que juntamos esto, es decir, un paciente que tuvo una infección previa, que a las 2 semanas empieza con problemas para caminar o para sentir los pies o los brazos, lo que sigue es hacer estudios nosotros como médicos, ¿no? Para corroborar que el paciente tiene esta enfermedad. El estudio que más se usa para este diagnóstico es algo que se llaman velocidades de conducción nerviosa, que es un estudio de neurofisiología, que también tenemos un video, por si quieren saber un poco más de esos estudios, aquí en el canal, de cuando fuimos al Congreso de Neurofisiología en la Ciudad de México el año pasado. Pero
a grosso modo lo que se hace es que le damos toques a la gente y medimos que también funcionan sus nervios, ¿no? Hay variedades de síndrome de Guillain-Barré, que es algo que también es importante saber, y que tienen implicaciones en qué tanto se van a recuperar los pacientes. Habíamos hablado de este daño de la mielina, ¿no? Pero también puede haber daño al axón, es decir, a la parte de adentro del cable del nervio, y que eso es mucho más difícil de recuperar. Entonces, a nosotros nos sirven estos estudios de velocidades, ¿no? De neuroconducción, no solo para saber si el paciente tiene o no Guillain-Barré, ¿no? Sino también para saber qué tipo de Guillain-Barré tiene y cómo le va a ir. ¿Okay? Hay otros estudios que podemos hacer, como la punción lumbar, por ejemplo, cuando nos queda dudas a veces si eso es una neuropatía por otra cosa o si es el Guillain-Barré o qué tiene el paciente, ¿no? A veces no todos los casos son tan sencillos de diagnosticar, ¿no? El libro es una cosa, es muy bonito, pero en la vida real a veces los pacientes tienen otras cosas aparte del Guillain-Barré, luego está todo mezclado y se vuelve complicado. Cuando eso pasa, nos apoyamos mucho de la punción lumbar. El Guillain-Barré, al ser un fenómeno inflamatorio, ¿no? Eleva las proteínas del líquido cefalorraquídeo y eso nos da una idea, es decir, si con la clínica y esa punción, pues ya nos damos un poco más de idea si el paciente tiene o no tiene Guillain-Barré, ¿no? Una vez que el paciente tiene Guillain-Barré, hay que tratarlo, ¿no? La mayoría de los problemas inflamatorios autoinmunes del cuerpo en general se tratan con esteroides, ¿sí? Pero el Guillain-Barré es una de esas enfermedades en las que preferimos no usar esteroides porque hemos visto que la respuesta no es buena o no es tan buena, ¿no? Lo que se usan son otro tipo de medicamentos como lo son la inmunoglobulina, ¿no? O la plasmaféresis. También puede ser una opción para tratar a los pacientes. Son igual de efectivas la inmunoglobulina y la plasmaféresis, solo que pues, la plasmaféresis es un poco más incómoda, ¿no? Hay que ponerle un catéter al paciente, conectarlo a una máquina que limpia su sangre y es un poco más tardado también, a diferencia de la inmunoglobulina, que pues es un medicamento que se pone intravenoso, se conecta el medicamento a la vena directamente, ¿no? Y pasa y es mucho más rápido, con el ligero inconveniente de que es un poco más cara que la plasmaféresis, pero los dos con buenos resultados, ¿no? Hay pacientes que se debilitan mucho cuando tienen Guillain-Barré y luego les cuesta mucho trabajo, o sea, les ponemos el medicamento y el medicamento lo que hace es detener la enfermedad, ¿no? Detener que si yo tenía débil la mano, ya no me suba al codo o al hombro, por ejemplo. Pero no va a hacer que mi mano se ponga más fuerte. Ahí a veces cuando la enfermedad fue leve no tenemos mucho problema y los pacientes con el tiempo se recuperan bastante bien, la verdad. El problema es con los pacientes que sí tuvieron una afección grave de la enfermedad, ¿no? Es decir, el paciente que estuvo intubado porque no podía respirar o que dejó de mover los brazos por completo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí cuesta más trabajo la rehabilitación y muchas veces esos pacientes tienen estancias prolongadas en el hospital, es decir, duran meses hospitalizados, ¿no? Y entonces la rehabilitación pues es mucho más lenta. Siempre le digo a los pacientes que la rehabilitación es como ir al gimnasio, ¿no? Uno no va al gimnasio un día, hace pesas y ya el otro día tiene el cuerpo que quiere, ¿no? Hay que ir meses, a veces años al gimnasio para que veamos cambios importantes en nuestro cuerpo. Lo mismo pasa con la rehabilitación. La gente, hay pacientes que toman una semana de rehabilitación y ya quieren que todo esté normal. Eso no pasa, ¿no? No es la norma, no es lo habitual, sino que vemos cambios en los pacientes al mes, a los 3 meses, a veces hasta el año con la rehabilitación. ¿Por qué? Porque ese músculo que se dejó de usar, pues hay que recuperarlo, ¿no? Y a veces como el nervio queda dañado, pues no se puede recuperar al 100% el músculo. Pero sí es importante que llevemos el seguimiento con un neurólogo, ¿no? Que nos diga, oye, vas bien, vas mal, a lo mejor necesitas más rehabilitación, a lo mejor estás haciendo rehabilitación de más, ¿no? Eso también puede pasar y luego los pacientes se lesionan y traen otros problemas, ¿no? En resumen, podemos decir que el Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune del sistema nervioso, perdón, del sistema nervioso periférico que puede afectar tanto a la mielina como al axón del nervio y que la manifestación más común es la debilidad ascendente, ¿no? Que por lo general está precedida de una enfermedad infecciosa, ya sea respiratoria o gastrointestinal, que no es contagioso, ¿no? Entre pacientes,
y que con un diagnóstico oportuno y un tratamiento oportuno, los pacientes pueden tener una buena evolución clínica, ¿sí? Hacia la recuperación completa o casi completa. Y algo importante a mencionar también es que el Guillain-Barré es una de las pocas enfermedades neurológicas que está asociada fuertemente a COVID, ¿no? También la infección por COVID puede dar Guillain-Barré. Y hay algunos casos de Guillain-Barré por vacunación por COVID, pero no por eso quiere decir que no se tengan que vacunar, ¿no? Es decir, eh, bueno, ya lo vimos la mayoría de nosotros en la pandemia, ¿no? Es preferible tener cualquier otra cosa de tener COVID hoy en día. Entonces, la recomendación de las personas es que se vacunen contra COVID a pesar de estos como riesgos muy mínimos, ¿no? Así muy, muy pequeñitos de que tengan Guillain-Barré por la enfermedad. Y llegó el momento de la promoción. Aquí abajo van a salir nuestros patrocinadores. Ah, no es cierto, no tenemos patrocinadores. Pero si quisieran patrocinarse aquí, pueden llamarnos. No, no es cierto, no nos llamen. Esto no es para vender. No, ya fuera de broma, si ustedes conocen a alguien que tiene Guillain-Barré o que tiene alguno de los síntomas y no están muy seguros, ¿no? Es decir, si mi abuelita tiene este ardor en las piernas o si mi tía o la vecina como que mueve el pie chueco o como que le cuesta trabajo caminar, quizás necesite una valoración por un neurólogo, ¿no? Estamos a sus órdenes en The Brain Clinic, aquí en Monterrey, Nuevo León, México, en la dirección, perdón, que es Roberto J. Cantú, número 400, Colonia de los Doctores, en Monterrey, en los teléfonos que están apareciendo en este momento acá abajo. Así. También hacemos consultas en línea. Sé que hay gente que nos ve de otros países. Podemos hacer consulta en línea. A veces nos limita un poco la parte de la exploración, pero sobre todo para resolver dudas es algo que también hacemos. Y pues esto, ¿no? Esto de los videos, si les gusta, compártanlo. Si conocen a alguien que le pueda ayudar la información, compártanlo. Es parte de una iniciativa que tenemos aquí para acercar el conocimiento médico, el conocimiento neurológico a los pacientes, a las personas que en realidad deben de tenerlo, porque a veces hay un espacio muy grande entre médicos y pacientes y es algo que estamos tratando de cambiar, pues con las publicaciones, con los videos, con las historias, con todo lo que hacemos aquí, gracias a la producción y pues yo solo pongo ahí la cara, ¿no? Y digo cosas. Si no hay nada más que decir, bueno, hoy es Día Internacional del Parkinson también. Hoy no hablamos de Parkinson, pero quizás en algún live próximo lo hagamos, quizás no. Será sorpresa, hay que ver los lives. Pero pues si ustedes tienen a una persona o conocen a una persona que vive con Parkinson, también hay que acercarlo a un neurólogo. Hay muy buenos neurólogos de Parkinson aquí en la ciudad. Y pues nada, ¿no? Tomen un momento del día para recordar, para hablar con ellos si no los han visto pronto. Y nos vemos la próxima semana con algún tema de interés neurológico. Hasta luego.